Amados hermanos, buenas noches. Le damos la gloria al Señor por permitirnos venir un día más aquí a este hogar, el hogar de la familia Charri, que nos ha permitido venir cada noche para emitir este devocional. Bienvenidos todos los hermanos, todos los amigos que nos han estado acompañando durante todos estos días. Le damos la bienvenida a Catherine Lisset Vergara, al hermano Sempru. Le damos la bienvenida a Karen Mariota, a Jorge Luis Ariza, a Briani Sempru, al hermano Brian Huerta Troya. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento. Le damos la gloria al Señor y hoy nos proponemos llevar una enseñanza para la gloria de Dios. Estamos dando unos minuticos para que otros hermanos y otros amigos puedan conectarse allí en su casa donde usted está. Damos la bienvenida a Dayana Rodríguez. Usted puede ir orando allí con su familia, especialmente los hermanos de nuestra iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria. Pueden ir adelantando el devocional allí en su hogar como familia. Pueden ir orando, pueden compartir ustedes. Pueden hacer ustedes invitar a otras personas a unirse a sus familias, a sus amigos, a sus contactos de Facebook. Pueden ustedes invitarlos en esta noche para que se unan a esta transmisión que vamos a iniciar. Le damos la gloria a Dios. Ya están llegando los hermanos acá en el lugar de reunión. Le damos la gloria al Señor. Ya en contados minutos estaremos dando inicio a este devocional, a este servicio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos un saludo especial al hermano Jesús Rodríguez, a la hermana Briani Sempru. Le damos la gloria a Dios por todos los que se han unido a esta transmisión. Sean bienvenidos a este servicio. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a sus familias. Le damos la bienvenida a la hermana Lisset Yepes, que también se nos unió en esta noche. Le damos la gloria al Señor. Le damos la gloria a Dios por todos aquellos que están llegando en este momento. Hoy tenemos un tema muy hermoso que quiero compartir con ustedes, y es acerca del nuevo nacimiento. Vayan preparando ustedes allí en sus Biblias. En su Biblia el capítulo 3 del Evangelio según Juan. Vamos a estar allí compartiendo ese pasaje muy hermoso, muy famoso, muy popular, que es Jesús y Nicodemo. Entonces allí vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a Viviana González Rubio, que se unió a nosotros en esta noche. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos la gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, nos disponemos a dar inicio a esta transmisión. Bueno, amados, Dios les bendiga. Ahora sí vamos a iniciar sin más preámbulos. Les habla su amigo Pastor Jesús Alberto Rodríguez, obrero de la iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria en el municipio de Soledad, barrio Las Gaviotas. Damos la bienvenida a todos los hermanos de la congregación y hermanos de otras congregaciones que se han unido a esta transmisión. También a todos los amigos que nos acompañan, gloria a Dios. Deseamos que en el amor del Señor, que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que Dios les prospere grandemente.
Los invito a estar atentos y a invitar a sus contactos, a su familia, a unirse a esta transmisión. Puede hacerlo desde ya. Y como les anuncié hace unos minutos, quiero compartir con ustedes un tema acerca del nuevo nacimiento, la necesidad del nuevo nacimiento para poder entrar en el reino de los cielos. Le damos la gloria al Señor. Vamos a elevar una oración primeramente al Señor para darle gracias por permitirnos venir en esta noche a este lugar. Oramos, hermanos. Señor y Dios que estás en gloria, Padre eterno y soberano Rey, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la salud. Gracias por la familia. Gracias por el hogar. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. Gracias aún por las luchas y las pruebas, por las dificultades, por las adversidades. Porque sabemos que a los que a ti te aman, Señor, todas las cosas obran para bien, Señor. Te rogamos en esta noche, Señor, que nos asista tu Santo Espíritu, Señor. Que sea usted, Señor, llenando, Señor, nuestros corazones de sabiduría y de gracia, para poder estar atentos, para poder enseñar, para poder escuchar esta palabra de Dios que nos proponemos hoy emitir desde este lugar. Bendecimos desde este lugar a todos los hermanos que ya se conectaron, a todos los amigos. Bendecimos tu casa, bendecimos tu hogar, bendecimos tu familia. Le rogamos al Dios nuestro que te bendiga grandemente, que sea el Señor ayudándonos en cada necesidad. Gloria le damos a Dios por estar aquí nuevamente. Bueno, amados hermanos, le damos la bienvenida a Idalide Sarisa, que ya se unió a nosotros en esta noche. Le damos la gloria al Señor. Vamos a dar inicios entonces, hermano, y para ello vamos a ir al capítulo 3 del Evangelio según nuestro hermano Juan. Evangelio según Juan, capítulo 3, y vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Capítulo 3 del Evangelio según Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos. Este vino a él de noche, o sea, a Jesús, y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Respondió Jesús. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El Espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no conoces esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Porque nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Le damos la gloria al Señor por esta preciosa palabra que hoy hemos podido leer. Le pido el favor que estemos atentos a la exposición que haremos de la palabra de Dios.
Y les invito a orar nuevamente. Señor, gracias. Yo he leído tu palabra, Señor, a favor de todos los que me escuchan y los que ven por este medio, Señor. Te rogamos una vez más, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayude, Señor. Porque para todos, Señor, necesitamos de tu ayuda. Tu palabra dice que separado de ti, Señor, nada podremos hacer. Por eso hoy invocamos, Señor, tu nombre sobre nuestra vida, sobre esta reunión y sobre los hermanos que ya están conectados a través de la red social. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor. Que sea usted ayudándonos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, Señor, para estar atentos a la palabra de Dios. Bendigo en tu nombre a todos los que escuchan, Señor, y a todos los que nos ven por este medio. Dándote gracias, porque si aún estamos aquí en este lugar, ha sido solo por tu misericordia, ha sido solo por tu amor, Señor. Gracias te doy, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, leímos esta porción de la palabra de Dios y estamos interesados en enseñar acerca de una realidad espiritual que todo creyente está llamado a experimentar. Vamos entonces a ver lo que dice la palabra de Dios. Leímos el capítulo 3 del Evangelio según Juan a partir del versículo 1. Pero para poder tener una comprensión total, nos tocaría tomar la enseñanza desde el capítulo 2, ahí enseguidita, desde el verso 23. Entonces vamos a hacer una nueva lectura, pero esta vez en el capítulo 2, versículo 23. Dice la palabra: mientras estaba Jesús en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al observar las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se confiaba a ellos porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Luego dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos, que vino a él de noche. Esa es la parte que ya habíamos leído anteriormente. Pero quería que leyéramos desde el verso 23 para introducirnos entonces en el contexto de lo que vamos a enseñar. Dice la palabra de Dios que en aquellos días se desarrollaba la fiesta de la Pascua en Jerusalén y que Jesús estaba allí. Y en el capítulo 2 se registra el primer milagro que Jesús hizo. Capítulo 2, versículo 1, nos narra la historia, porque el Evangelio, los libros evangelios son libros históricos, nos cuentan la historia del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y nos narra una historia que hubo una vez en Caná de Galilea, en la ciudad de Caná de Galilea, una boda, y a esa boda fueron invitados Jesús y sus hermanos, y estaba también allí su señora madre. Le damos la gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que en esa boda que se estaba realizando hubo una necesidad. Algo sucedió en aquella noche para que Jesús manifestase su poder, para que Jesús manifestase su gloria, y fue que en aquel matrimonio se acabó el vino. Se acabó el vino. Y entonces la madre de Jesús le dijo: Jesús, no tienen vino, se ha acabado el vino. Y el Señor le dijo: mujer, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Pero pasado unos momentos el Señor llamó a los siervos, a la servidumbre de aquella fiesta, y mandó que llenaran unas tinajas que estaban allí, que eran para el rito de la purificación de los judíos, unas tinajas, y que la llenaran de agua. Así hicieron y la llenaron. Luego el Señor mandó a uno de los siervos que sacara un vaso de aquella agua que habían depositado en la tinaja y que se lo llevara al maestresala, o sea, al encargado de la fiesta de boda. Él, no sabiendo lo que había sucedido, tomó el vaso
de agua y lo llevó al maestresala. Y el maestresala, cuando lo probó, el encargado de la fiesta lo probó, quedó maravillado por el vino que acababa de probar. Jesús había convertido el agua en vino y no era cualquier vino. Era un vino nuevo, era un vino refrescante, era un vino, bueno, debió ser muy sabroso porque el tipo se maravilló de aquello. Y alabó este hombre alabó al novio porque dijo, en toda la boda que yo he ido siempre reparten el mejor vino al principio y luego cuando ya están borrachos le dan el vino inferior, el de baja clase, pero tú has guardado el mejor vino para el final de la fiesta. El Señor siempre tiene lo mejor para nosotros. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Le damos la gloria a Dios porque Él ha reservado el vino para el último y gran día de la fiesta. Dice la palabra de Dios entonces que Jesús salió a caminar por las calles de Jerusalén y en aquellos días era la fiesta de la Pascua. Celebraban los judíos de la fiesta de la Pascua, que era una recordación de cómo Dios con brazo extendido y mano poderosa había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y dice la palabra de Dios que los judíos iban detrás de él, lo seguían porque estaban maravillados, porque habían visto el milagro que Jesús había obrado en la fiesta de la boda de Caná. Estaban maravillados por aquella obra, por aquella señal, por aquel milagro que el Señor había hecho. Luego el Señor entró en el templo en Jerusalén, hizo una purificación del templo, sacó a los que estaban allí usurpando, que estaban allí, estorbando en el templo, sacó a los cambistas, a los que vendían corderos, a los que vendían palomas y demás, porque habían convertido la casa del Señor en un negocio muy lucrativo. La iglesia del Señor no es para hacer negocio, la iglesia del Señor no es para lucrarse, la iglesia del Señor es para predicar el evangelio a los perdidos, es para crecer espiritualmente en el conocimiento de Dios y poder servir al Señor como Él nos manda en su preciosa palabra. Y dice la palabra que mientras Él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en Él. Amado, podríamos nosotros maravillarnos en esta noche cuando leemos esta palabra, porque dice, muchos creyeron en Él. Pero mire lo que dice seguidamente. Muchos creyeron en Él al observar las señales que hacía. Pero lo extraño es que el verso 24 dice, pero Jesús mismo no se confiaba de ellos porque Él conocía a todos. ¿Qué razones tendría el Señor para desconfiar de personas que acababan de creer en Él? Parece algo inverosímil, algo incomprensible, que Cristo, siendo Dios en la carne, que conocía el corazón de los hombres, que nada le era oculto de la humanidad, desconfiara de unas personas que acababan de creer en Él. Algo había allí por lo cual el Señor no confiaba. Ellos realmente no habían creído en Jesús. Habían creído en sus señales. Los milagros que Jesús había hecho, ellos no lo podían negar. Tenían por cierto que esos milagros eran realidad, porque ellos mismos podían comprobar, como lo había comprobado el maestresala cuando probó el agua convertida en vino. Pero el Señor no quiere que sus hijos, no quiere que su pueblo ande detrás de milagros y de señales, sino que los hombres confiemos, que pongamos nuestra fe en el que hace los milagros, en el Señor. Desafortunadamente, hoy por hoy, muchas personas, al igual que estas, andan detrás de los milagros, andan detrás de una iglesia y otras andan detrás de una religión y otra solamente buscando un milagro y se quedan en una iglesia porque recibieron allí un milagro. No importa lo que se les enseñe, no importa la doctrina, lo importante es recibir un milagro y eso no es lo que el Señor quiere. Esa no es la verdadera fe, esa no es la fe que salva,
Por eso Jesús, sabiendo que no creían en él, sino que esperaban eran sus señales, confiaban en sus milagros. Pero el Señor quiere que confiemos en él. Y dice la palabra, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. Cuando la Biblia dice que Jesús conocía todo lo que hay en el corazón del hombre, eso es una prueba de la divinidad de Cristo. Porque muchos niegan que Jesús es Dios, que Cristo sea Dios. Pero la prueba está en que el único que puede conocer lo que hay en el corazón de la humanidad es Dios. Y Jesús lo sabía. Él no tenía necesidad de que nadie le informara acerca de los pensamientos de los hombres, porque él lo conocía todo del hombre. Y eso es una prueba de la divinidad de Cristo. Le damos la gloria al Señor. Y esta gente que se aglomeraban para ver los milagros que Jesús hacía, tenían una característica en común. Todos iban detrás de los milagros. Todos iban detrás de las señales. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros le sigamos a Él por amor. Y nosotros amamos al Señor porque Él nos amó a nosotros primero. Nadie puede decir que amó al Señor sin que antes el Señor le hubiese amado a Él. Nosotros amamos al Señor sencillamente porque Él nos amó primero. Nadie puede amar a Dios sin saber que Dios le ha amado a Él primeramente. Pero entonces encontramos la vida y la historia de un hombre que tenía un pensamiento diferente. Y este hombre se llamaba Nicodemo. Dice la palabra de Dios que era un judío que pertenecía a la secta de los fariseos y era un dignatario, era un principal entre la secta de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta político-religiosa, los más admirados en aquel tiempo en el pueblo de Israel eran los fariseos, eran muy famosos. Y dice la palabra que este hombre era uno de ellos, era un principal entre ellos, era un rabino, era un hombre que estaba en una posición muy alta entre los demás fariseos. Le damos la gloria al Señor. Los fariseos tenían una característica, ellos esperaban al Mesías, creían en la venida de Cristo, ellos esperaban al Mesías, ellos creían también en los milagros, creían en la inspiración del Antiguo Testamento y creían también en la resurrección de los muertos. Y este hombre se aparta de aquella multitud y va a Jesús de noche. Él va solo. ¿Sabe por qué? Porque había oído hablar de Jesús. Y este hombre de verdad creyó. Creyó en Jesús. Por eso él solito fue a buscar al Señor. Porque los que han creído se interesan por conocer personalmente al Señor. Todo cristiano que se precie de ser cristiano estará preocupado por conocer cada día más a su Señor. Y la única forma que nosotros tenemos, hermanos, para conocer a Cristo es a través de la Escritura. Porque la Escritura es la autorrevelación de Dios a la vida del hombre. No hay otra manera en que usted pueda conocer al Señor. Porque si usted se pone a escuchar lo que dice el uno, lo que dice el filósofo, lo que dice el político, lo que dice el maestro, lo que dice uno y lo que dice el otro, terminará en medio de una gran confusión, creyendo que Jesús es un revolucionario, creyendo que Jesús es un filósofo, creyendo que Jesús es un iluminado, creyendo que Jesús es simplemente un hombre loco que vino hace 2000 años a revolucionar el mundo. La única forma de conocer a Cristo es a través de la autorrevelación de Él en la Escritura. Es la palabra de Dios la que nos enseña con verdad quién es Jesús. Le damos la gloria al Señor. Desafortunadamente, muchos no conocen, no saben quién es el Señor. Hablando de estas cosas, recordamos un pasaje donde el Señor está con sus discípulos y Él le hace una pregunta. Él le dice,
a ellos: oigan, muchachos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, y otros dicen que alguno de los profetas. Y esa es la idea que el mundo tiene, aquellos que conocen al Señor. Cada quien tiene una idea en particular de quién es Jesús, porque no han ido a la palabra, no han ido a la fuente reveladora de Cristo, que es la Biblia. Y entonces el Señor les pregunta a ellos: ¿y ustedes? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Y entonces el apóstol Pedro, aquel hombre impulsivo, aquel que actuaba y luego pensaba, tomando la vocería del grupo, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le damos la gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque aquellas palabras no salieron del corazón de Pedro. Aquellas palabras no salieron de la sabiduría y de la inteligencia de un hombre. Aquellas palabras le fueron reveladas a este hombre de lo alto, Dios, porque Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló ningún hombre, no te lo reveló ni carne ni sangre. Esta revelación no es de hombres, sino de mi Padre que está en el cielo. Le plació a Dios el Padre desde los cielos revelarle a Pedro quién era el hombre que estaba al frente de ellos, que había preguntado: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Aquella respuesta vino de Dios al corazón del apóstol Pedro. Y es la respuesta de todos los apóstoles y es la respuesta de todos los creyentes. Tú eres el Cristo, tú eres el enviado, tú eres el ungido. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Le damos la gloria al Señor. Y dice la palabra que este hombre Nicodemos se acercó a Jesús de noche. Tenemos que tener en cuenta que Nicodemo quería tener una plática, una charla muy personal con el Señor. Él estaba inquieto por las cosas que se decían de Jesús, por las cosas que él había oído hablar de Cristo, por las cosas que él había visto hacer el Señor. Él estaba inquieto y él quería conocer al Señor. Y aprovechó la oscuridad de la noche quizás y fue donde estaba el Señor. Y le dice la palabra: este vino a él de noche y le dijo: Rabí, le dijo: maestro. Mire lo que dice este hombre Nicodemo: sabemos. Mire que él no dijo yo sé o sé. Él dijo sabemos, habló en plural. Él habló en nombre de todo el pueblo de Israel, si se quiere, o habló en nombre de todos los fariseos y le dijo: sabemos que tú has venido de Dios como maestro. Esa era la seguridad que había en el corazón de Nicodemo. Ellos se habían reunido quizás en muchas ocasiones para debatir quién era aquel hombre que se paseaba por las calles de Galilea predicando una nueva noticia, predicando un evangelio diferente al que ellos estaban acostumbrados a oír en la ley de Moisés. Ahora estaban escuchando una mejor noticia. Este hombre que andaba por las calles de Galilea sanando a los enfermos, levantando los muertos, dice la palabra de Dios que él le dice: sabemos que ha venido de Dios como maestro. Esa es la certeza y la seguridad que había en el corazón de Nicodemo y también en muchos más de los fariseos a la secta que él pertenecía. Pero se empeñaban en negar públicamente lo que ellos creían en su corazón. Ellos no podían negar los milagros de Jesús. Quizás en este tiempo muchas personas, los ateos, los agnósticos, los gnósticos y muchas otras corrientes filosóficas, quieren negar lo sobrenatural de la Biblia, los milagros, los portentos que están registrados en la Biblia, y quieren darle una explicación científica o lógica o razonable acerca de los milagros para negar su naturaleza celestial.
Pero en aquel tiempo no era así. Ellos no estaban interesados en negar que lo que Jesús hacía eran portentos de los cielos, eran milagros extraordinarios, porque ahí estaba la prueba. Pero en este tiempo los que quieren negar los milagros del Señor es simplemente porque tienen el corazón endurecido, porque no han permitido que la palabra de Dios penetre en sus corazones y transforme su vida. Por eso se empeñan en negar. Pero este siervo que les habla aquí, mi familia y mis vecinos, algunos son testigos de cómo Dios hizo un milagro en mi vida. Yo soy un milagro viviente, cómo el Señor me sanó de una fractura múltiple que sufrí en un accidente de tránsito. Y yo sí puedo decir que Dios hace milagros en este tiempo. Pero sabe, el milagro más grande que Dios puede operar en la vida de un hombre no es sanarlo de cáncer, ni de sida, ni de coronavirus, ni de cualquier enfermedad, ni de una hernia, de una fractura, nada. Ese no es el mayor milagro que el Señor quiere obrar en el corazón de un hombre. El mayor milagro que Dios quiere obrar en el corazón de un hombre es hacerlo nacer de nuevo. Es transformarlo, no es reformarlo. Porque reformar significa tomar una sustancia y de esa misma sustancia hacer una nueva figura. Pero Dios lo que quiere es transformarnos, cambiarnos totalmente de adentro hacia afuera. Un cambio total, espiritualmente hablando. Y dice la palabra que este hombre le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ellos sabían que Dios estaba con Cristo. Lo sorprendente es que en el versículo 3 parece que Jesús interrumpe la conversación que está teniendo con Nicodemo. Nicodemo está hablando y parece que el Señor le interrumpe en el versículo 23. En versículo 3, perdón, 3:3. Jesús le dice: de cierto te digo. Cuando el Señor decía de cierto, aquella palabra llevaban impregnada una seguridad, era el sello de Dios en lo que se iba a decir. No había lugar a dudas, no había lugar a equívocos, era la palabra de Dios lo que se iba a oír. Y el Señor le dice: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver esta frase del Señor con la conversación que está llevando Nicodemo? Nicodemo no está hablando de esas cosas. Nicodemo no está hablando del reino, ni mucho menos. ¿Por qué Jesús lo interrumpe de esa manera? Y le dice: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amados, Nicodemo no estaba hablando de eso, pero eso era lo que había en su corazón. Eso era lo que él estaba pensando. Nicodemo pertenecía a una secta que quería, ellos anhelaban, ellos se propusieron establecer el reino de Dios en esta tierra, pero por la violencia, por la política. Ellos querían zafarse del yugo que el imperio romano tenía sobre ellos. Querían deshacerse de la esclavitud en que vivían, pero querían hacerlo a su manera, con sus propias fuerzas. Y Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre. Por eso es que le dice: Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Tenía Nicodemo frente a sus ojos el reino de los cielos. Jesús una vez dijo: el reino de los cielos está entre vosotros. Y se estaba refiriendo a él. Y mire lo que dice Nicodemo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendió lo que es el reino de los cielos. Nicodemo no entendió lo que es el nuevo nacimiento, a pesar de que era un rabino, a pesar de que era un magistrado, a pesar de que era un hombre admirado por los judíos. Pero él no estaba entendiendo las cosas celestiales, las cosas espirituales.
Jesús le estaba hablando de cosas celestiales, de cosas espirituales que él no podía entender. ¿Sabe por qué? Porque el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, porque para él son locura, dice el apóstol Pablo. Porque las cosas espirituales han de entenderse, han de discernirse espiritualmente. Y el hombre natural no puede hacerlo. Ahora, ¿quién es el hombre natural? El hombre natural son todas las personas que hemos sido nacidos naturalmente por engendramiento entre un papá y una mamá. Nuestro padre con nuestra madre se casaron y tuvieron un hermoso hijo y nació un hombre natural, un hombre que no puede entender las cosas espirituales. Todos los hombres estamos en esa condición. Somos nacidos por voluntad humana, somos nacidos por voluntad de carne, por voluntad de varón. Ningún hombre decidió nacer, ningún hombre, ninguna persona decidió nacer. Quienes decidieron nuestro nacimiento fueron nuestros padres. Es una decisión de carne y sangre. Ellos decidieron unirse y tener hijos y nacieron los hombres. Todos los hombres nacimos por voluntad humana, fuimos engendrados por voluntad humana. Y Nicodemo no pudo entender aquella respuesta del Señor. Respondiendo Jesús le dice: de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora Nicodemo estaba en un problema mayor, hermano. Aquel que le llamaban rabí, aquel que era magistrado, aquel que era un hombre importante dentro de su religión, está confundido delante de un hombre que puede escarbar en lo más profundo de su propio espíritu y de su propia alma. Porque delante del Señor nadie sabe nada. Él es el que lo sabe todo. Y lo poquito que llegamos a saber es porque a Él le ha placido enseñárnoslo y ayudarnos a entender lo que Él nos enseña por su palabra. Así que al nombre del Señor damos la gloria. Toda la gloria siempre será para Él. Ahora Nicodemo estaba en un lío tremendo. Él no había entendido. Cuando Jesús le dice que le es necesario nacer de nuevo, él dice: ¿cómo puede un hombre viejo como yo entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Eso es imposible. Pero Jesús no estaba hablando del nacimiento natural, porque ya el nacimiento natural se había operado en la vida de Nicodemo. El nacimiento hace referencia al bautismo en agua. Que el bautismo en agua es a lo que se refiere el Señor Jesús. No puede ser, eso no puede ser. Ahorita vamos a explicar por qué. Algunos dicen que obedece al nacimiento natural, dicen los médicos, porque la criatura está metida en una vitelino y que tiene un líquido adentro que es el líquido amniótico, y así el niño o el feto está metido allí, el embrión está metido allí. Cuando nace, que los médicos dicen que rompe la fuente de la mujer y nace, ellos dicen que entonces se nace del agua y del Espíritu. Realmente lo que Jesús quiso decir fue: si no nace de lo alto, si no nace de arriba. Algunas versiones lo vierten así: si no nace de lo alto, si no nace de arriba, no puedes entrar en el reino de los cielos. Así que no puede referirse ni a una cosa ni a otra. Entonces, ¿a qué se refiere, hermano? Se refiere a que un hombre viejo como yo, para entender, para ver y para entrar en el reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo, espiritualmente. No naturalmente, no por acción del mar, ni del río, ni de ninguna agua. Lo invito a ir a la segunda carta del apóstol Pedro, y allí vamos a encontrar la respuesta a qué se estaba refiriendo al Señor Jesús y cómo el hombre puede. Primera de Pedro 1:23.
Espero que ya lo tenga ahí en su casa, en su lugar donde usted nos está viendo. Saludamos al hermano David Uriel Muñoz, bienvenido. Primera de Pedro 1:23, para entender lo que es el nuevo nacimiento. Dice así la poderosa palabra de Dios inspirada del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pedro: habiendo sido reengendrados, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí tenemos la respuesta. El nuevo nacimiento se opera por acción del Espíritu Santo que aplica la palabra en el corazón del que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Voy a leerle nuevamente. Habiendo sido reengendrados, la versión Reina Valera dice habiendo sido renacidos. ¿Qué significa renacido? Nacido otra vez o nacido de nuevo. Habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos hace nacer de nuevo, hermano? La palabra de Dios. No en vano la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esa palabra que es escuchada con fe, el Espíritu de Dios obra de manera gloriosa y la aplica como una impronta en el corazón del hombre. Hace nacer de nuevo. El nuevo nacimiento no se opera por voluntad humana. Es una obra potestativa de Dios en el corazón del hombre pecador. Es Dios quien puede transformar al hombre. Así como el hombre natural no nace por su propia voluntad, así el hombre espiritual no puede nacer por su propia voluntad. Tiene que ser por voluntad de Dios. Es Dios quien lo reengendra, quien lo hace nacer de nuevo. Y si usted quiere una prueba más, vamos a ver lo que dice capítulo 1, versículo 12 del Evangelio de Juan. Vamos a esperar que ustedes se ubiquen allí. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Vamos a empezar desde el 10. Sample dice: estaba en el mundo, ¿quién? Cristo. Y el mundo fue hecho por él. Ojo, el mundo fue hecho por Cristo. Aquí dice la palabra de Dios. Pero el mundo no lo conoció. El mundo no. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No nos vamos a meter en otro tema. Vamos a conservar el tema. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero dice, pero a todos los que lo recibieron, ¿a quién? A Cristo. A Cristo no se le acepta, hermano. A Cristo se le recibe. Cuando usted recibe a Cristo, lo recibe con la implicación de todo lo que Él es. Es Señor, juez, Salvador, Creador y todo lo que Él es. Dice la palabra, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su persona, que Dios lo envió para redimir al hombre, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿A quiénes hizo hijo de Dios? A hombres nacidos de manera natural, pecadores por naturaleza, y a Dios le plació que cuando ellos creyeron, Dios los hizo hijos de Dios, los convirtió en hijos de Dios por la fe en Cristo. Luego dice el 13, los cuales no nacieron de sangre, o sea, los hijos de Dios, los que recibieron a Cristo. Aquí habla que no son los nacidos de forma natural, no son los nacidos de papá y mamá. El hombre natural no es hijo de Dios. Aquí dice que los hijos de Dios no nacieron por voluntad humana, ni por voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Entonces está claro, hermano. El nuevo nacimiento consiste en una transformación total en el corazón del hombre, en todo su ser, por obra de Dios, obra que ningún hombre puede hacer. El nuevo nacimiento se opera en el corazón del hombre por fe, al escuchar la palabra de Dios y creerla. Entonces el Espíritu de Dios la aplica y lo hace nacer de nuevo. Es el Espíritu de Dios que nos hace nacer de nuevo.
Le damos la gloria a Dios por eso. ¿Qué más podemos ver en el capítulo 3 del Evangelio que estamos viendo, el Evangelio de nuestro hermano Juan? La respuesta es cuando dice, de cierto te digo, el que no nazca de agua, y luego dice, y del Espíritu, y Espíritu aquí está con E mayúscula, y hace alusión al Espíritu Santo. Entonces, por la palabra, por la acción del Espíritu de Dios, que aplica esa palabra en el corazón del hombre. No se refiere al bautismo en agua, ni se refiere al nacimiento natural del hombre en el hospital. No, señor. Se refiere a una acción gloriosa del Espíritu de Dios que usa la palabra de Dios para transformar el corazón del hombre pecador y hacer de él una nueva creación, una nueva criatura. Gloria a Dios. ¿Por qué tiene que ser así? El versículo 6 lo aclara, dice, lo que es nacido de la carne, hermano, lo que es nacido de la carne, carne es. Mas lo que es nacido de Dios, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso encontramos la diferencia que hace Pablo entre el hombre carnal, o el hombre natural, y el hombre espiritual. Entonces, hay hombre natural y hay hombre espiritual. ¿Quién es el hombre natural? El que no conoce a Dios, el que nació por voluntad humana. ¿Quién es el hombre espiritual? El hombre que nació por voluntad humana, pero que fue renacido por el poder de Dios, por su palabra, para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Ese es el hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que puede tener una relación personal con Dios porque Dios lo ha capacitado para ello. Porque Dios lo ha transformado, porque Dios lo ha preparado para ello. Por eso el hombre natural no puede tener una relación con Dios. Si no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos, hermano. Ahora, ¿qué es el reino de los cielos? Algunos hablan, hay una doctrina por ahí que se llama The Kingdom Now, o sea, el reino ahora. Bueno, aquí tengo un hombre que habla inglés más. Yo poco a poco así unas cuantas palabras. Hay una doctrina que se llama el reino ahora, donde algunos iglesias del Señor están diciendo que van a establecer el reino de Dios en la tierra, y algunos son más osados. Algunos dicen que ellos ya establecieron el reino de Dios, y por eso es que se llaman a sí mismos príncipes, y otros se llaman señores, y otros se llaman ungidos, y otros se llaman, bueno, una cantidad de títulos que los hombres se abrogan para sí, porque quieren reinar antes de que venga el rey. Amados, sin rey no hay reino. Y el rey está en el cielo. En este mundo, Cristo todavía no es rey. La Biblia lo dice, que este mundo está bajo el poder del maligno. Si Cristo estuviese reinando en esta tierra como Señor, Satanás no tendría parte en esta tierra. Entonces, el reino ahora es una falacia, es una mentira de algunas iglesias que no deberían llamarse ni siquiera iglesia, porque la iglesia del Señor es una sola y Él es el que la conoce. Conoce al Señor a los que son suyos, dice la palabra de Dios. Nadie puede engañar al Señor, no, que nosotros somos la iglesia, que nosotros establecimos el reino. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es la iglesia y es un reino espiritual, no es un reino natural, ni social, ni político, ni religioso. Es la iglesia. ¿Por qué es la iglesia? Porque la Biblia dice que nosotros los pecadores, cuando nos convertimos al Señor, fuimos desarraigados del reino de las tinieblas y plantados en el reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Dónde nos plantó el Señor cuando nos sacó del mundo? En la iglesia. La iglesia es el reino, pero es un reino espiritual. No es un reino material, es un reino espiritual. ¿Por qué lo decimos? ¿Qué dice la oración del Padre Nuestro? Todos lo conocemos. Hasta los que no conocen al Señor saben el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué está diciendo? Señor, te pedimos que tu voluntad sea hecha en la tierra, así como se hace en el cielo. En el cielo Dios es rey. Pero en esta tierra Satanás tiene parte.
por el pecado del hombre que abunda y sobreabunda en la tierra. Ahora, ¿por qué la iglesia es el reino? Porque se supone que la iglesia está integrada por los redimidos de la sangre de Cristo, que conocen al Señor, que son guiados por el Espíritu Santo de Dios y que anhelan, están sedientos y están dispuestos a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. Así de sencillo, mi hermano. Esa es la verdad del Evangelio y eso no lo podemos negar. Y alguna vez alguien dijo, bueno, pero eso de nacer de nuevo, eso se lo dijo Jesús a Nicodemo. Eso Jesús no se lo dijo a más nadie, eso fue una conversación entre él y un hombre. En la oscuridad de la noche nadie los estaba viendo. El único que necesitaba nacer de nuevo era Nicodemo. Vaya, caballero. Y es que Nicodemo era el único pecador que había. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este mandamiento es para todos y cada uno de los seres humanos, para todos. Mire lo que dice la palabra de Dios. El que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Mire que aquí espíritu, la segunda vez aparece con minúscula y se refiere al espíritu humano, que ha sido redimido por el poder de Dios. Ahora somos hombres espirituales. El verso 7 dice, no te maravilles de que te haya dicho. Mire lo que dice, os es necesario nacer. Cuando dice os es un plural y es para todos los hombres. Todos los hombres necesitan nacer de nuevo, si no, no pueden ver el reino, que es la iglesia, no lo pueden entender que es la iglesia y tampoco podrán entrar en él cuando Cristo venga a establecer su reino sobre esta tierra. Porque sí va a haber un reino material y físico, sí lo va a haber. Capítulo 2 del libro de los Salmos nos enseña cómo será el establecimiento del reino de los cielos en la tierra. Y no lo va a establecer la iglesia ni ningún hombre. Lo va a establecer Cristo mismo. Me gustaría leerles el Salmo 2 para tener una idea de cómo será ese reino maravilloso cuando venga el Señor a establecer su reino sobre la tierra. Los hombres no tienen ese poder para vencer a Satanás y sacarlo de la tierra. Lo único que puede hacerlo es el Señor, que enviará a su ángel y lo atará y lo mandará al abismo por 1000 años. Ningún hombre tiene esa potestad de atar a Satanás y echarlo al abismo. Esas oraciones que escuchamos por ahí, Satanás ahora te cojo y te ato y te ligo y te tiro en la profundidad del abismo. Eso es ignorancia bíblica, man. Analfabetismo bíblico. Porque ese destino de Satanás lo tiene reservado el Señor desde la eternidad y ya tiene comisionado al ángel y ya tiene establecida la hora, la fecha exacta en que eso va a ocurrir y eso no lo puede hacer la iglesia. Algunos se desgarran allí la garganta atando a Satanás y echándolo en la profundidad del abismo y Satanás matando gente y haciendo lo que le da la gana por allí. No pierdan el tiempo en eso, iglesia. El reino lo va a establecer el rey, no los súbditos, es el rey. Miren lo que dice el Salmo 2. ¿Para qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas inútiles? Se levantarán los reyes de la tierra y con príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. ¿Quién es el ungido del Señor? No, el pastor de la iglesia dice que el ungido del Señor es él. Bueno, ese será su pastor. Pero la Biblia a mí me enseña que el ungido del Señor es Cristo. Así dice aquí. Nosotros somos ungidos, sí, tenemos la unción de Cristo. Pero él, ese artículo determinativo es lo que lo hace a él excepcional. El único, él. El ungido es el Señor Jesucristo. Y con príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, vamos a ver qué dirán los príncipes en aquel día. Ya lo están diciendo. Rompamos su ligadura. No, hombre, que no vamos a dejar amarrar por esos evangelios, que vamos a vivir conforme a la voluntad de Él. No, vamos a gozar la vida. Aquí no queremos otro rey, sino a Satanás.
porque ese sí nos deja hacer lo que nos da la gana. No queremos otro rey sino al anticristo, porque él es el hijo de Satanás y con él sí la pasamos bien. Y echemos de nosotros su cuerda, no nos dejemos ligar por él. No nos vamos a someter. Mire lo que dice el verso 4. El que se siente en los cielos se reirá. Ay, Dios mío, qué cuadro lindo. Imagínese usted al Señor, el Padre sentado en su trono, riéndose de la maldad de los hombres y pensando, cuán necios son estos hombres. El que se siente en los cielos se sonreirá. El Señor se burlará de ellos. Oh, Dios mío, qué palabra tan dura. Se burlará de ellos. Luego les hablará en su ardiente ira, cuando se le levanta la ira santa y justa del Señor contra la maldad del hombre. Luego les hablará en su ardiente ira, los aterrorizará con su indignación. Para aquellos que creen que el Señor no se aira y no castiga, ahí les dejo el Salmo 2. Luego les hablará en su ardiente ira, los aterrorizará con su indignación. Y mire lo que dice el Señor. Yo mismo he ungido a mi rey. O sea que rey hay solo uno. Yo mismo he ungido a mi rey. Sobre Sión, mi santo monte, que será la sede del gobierno mundial de Cristo. Dice el 7, yo promulgaré el decreto. Ya el decreto está hecho, hermano. Eso no lo va a cambiar nadie. El único que puede decretar es el Señor. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿A quién le dijeron eso? ¿A cuál ángel le dijeron eso? ¿A cuál hombre le dijeron eso? Yo he ungido a mi rey sobre mi santo monte. Y dice el Señor, el Padre me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Quién es el Hijo de Dios? El Cristo. Yo te he engendrado hoy. O sea, yo te he puesto en el trono hoy. Y eso se aplica en el Nuevo Testamento a Cristo en la resurrección de los muertos. Pídeme, dice el Padre al Hijo. Pídeme, hijo mío, pídeme lo que quieras. Pídeme y te daré por herencia todas las naciones de la tierra. ¿A quién le dice el Padre que le pida? Le dice a su Hijo, pídeme y yo te daré por herencia las naciones. Porque todas las cosas fueron creadas en Él, por medio de Él y para Él. Así que cuando alguien dice, no, que vamos a decretar que Barranquilla es para Cristo, que Colombia es de Cristo. No, mi hermano, eso está decretado desde la eternidad. Déjese de eso. Barranquilla no es de Cristo porque usted lo decrete, sino porque el Padre ya lo decretó. Le dijo al Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y algunos pastores más osados aún, si es que se pueden llamar pastores, le dicen a la iglesia, oremos hermano, y digámosle al Señor que nos entregue las naciones. Un momentico, ya las naciones tienen dueño. Antes de que existieran, ya tenían dueño. ¿Usted qué va a hacer con todas las naciones? Usted tiene la capacidad mental, física, intelectual, espiritual, emocional para gobernar las naciones. No, mi hermano. Eso le pertenece a mi Señor. ¿Qué más dice? Y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con cetro de hierro y los desmenuzarás como vasija de alfarero. Le damos la gloria a Dios. Volvamos al caso de Nicodemo, hermano. Y dice la palabra de Dios, a los hombres les es necesario nacer de nuevo. El Espíritu sopla de donde quiere. Todavía Nicodemo no había entendido, hermano. Y muchos de nosotros no alcanzamos a entender todas las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no somos Dios, somos finitos. Dios es infinito. ¿Qué dice la palabra? El Espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. ¿Sí ve que el nacimiento es del Espíritu? A través de la palabra que es el agua. Aquí lo confirma. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Eso es nacer de nuevo, es nacer del Espíritu. Ahora, hermano, ¿qué quiere decir esta cosa? Significa que aunque no entendamos plenamente lo que es el nuevo nacimiento, sí podemos comprobarlo en nuestra propia vida. Mire,
el viento sopla de donde quiera. Usted no sabe de dónde viene el viento. De pronto han inventado el barómetro, la veleta y otras cosas para ubicar la dirección del viento, pero no de dónde sale. Nadie sabe de dónde sale el viento, ni a dónde va. Usted puede saber la dirección, pero usted no sabe a dónde llega. ¿Qué dice el Señor? Así es todo aquel que nace del Espíritu. Quizá usted no lo entienda, quizá yo no lo entiendo totalmente, pero lo que sé es que se puede probar que se es nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando el viento sopla, su fuerza empuja los objetos, estremece los árboles, se caen los frutos, se caen las hojas, hasta los postes se caen. Entonces hay una demostración natural de la existencia del viento. Lo podemos sentir su refrescante fuerza sobre nosotros. Así es el hombre nacido de nuevo. Sus obras, su conducta muestra que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu de Dios. Le damos la gloria al Señor en esta noche. Luego dice el 9, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? El rabino, el principal, el dignatario, ahora se encuentra en una posición más delicada. La posición del hombre que no entiende la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Y el Señor le contesta de una forma un tanto curiosa. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Como que esa es como una ironía, ¿verdad? ¿Cómo así tú que te dices que eres maestro y que sabes muchas cosas y que la gente te admira y no entiende lo que yo estoy hablando? Luego el Señor le dice, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Amado, no nos pongamos a hablar de lo que no sabemos, de lo que no entendemos. Gloria a Dios por Nicodemo que se rindió y dijo, Señor, ¿y esto cómo puede ser esto, Señor? Y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Había otra cosa aquí curiosa. No estaba entendiendo ni estaba queriendo entender lo que el Señor le estaba diciendo. Él quería afirmarse en su condición de rabino, fariseo. No quería perder su importancia. El Señor le dice que no le está recibiendo su testimonio. Y luego dice, porque nadie ha subido al cielo. Las cosas celestiales solo las conoce el que ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El único que puede hablar con verdad las cosas celestiales es el que estuvo en el cielo, mi hermano, el Señor Jesucristo. Y mire lo que le espeta así de pronto y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué le dijo aquello? Porque para que pudiéramos nacer de nuevo, amado, Cristo tenía que morir en la cruz para llevar nuestros pecados y librarnos de la condenación eterna. Así como la serpiente fue levantada, usted lo encuentra allá en el libro de Números, en el desierto, cuando iba Israel en la travesía por el desierto, y Dios envió por causa del pecado de Israel unas serpientes ardientes para que los mordieran como juicio de Dios. Y cuando un hombre era mordido, pues lo más natural era que se muriera, pero Dios ordenó a Moisés que le hiciera una serpiente de bronce, la pusiera sobre un asta y la pusiera en medio del campamento, elevada. Y todo aquel que fuese mordido por la serpiente debía levantar sus ojos para mirar a la serpiente. Por eso es que todo aquel, como nosotros, hermanos, que estábamos muertos en nuestro delito y en nuestro pecado, mordidos por la serpiente desde allá, desde el huerto de Edén, tenemos que levantar nuestros ojos al cielo y darle gracias a Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y no es solo levantar los ojos, la expresión significa todo aquel que cree en Él como Señor y Salvador. Y luego dice, para que todo el que en Él cree tenga vida eterna. Amado, esa es la palabra de Dios para hoy. Tienes que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos.
para entender el reino de los cielos, que es la iglesia, el reino espiritual de Cristo en esta tierra. Y tenemos que nacer de lo alto, de agua y del Espíritu, o sea, por la acción del Espíritu a través de la palabra de Dios, es el nuevo nacimiento en nuestro corazón, es la transformación de nuestro ser para poder un día entrar en el reino de los cielos que será establecido sobre esta tierra por el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Amados, como les decía ahorita, quizás no podamos entender a plenitud algunas cosas que el Señor nos enseña en su palabra, pero hay cosas que no entendemos y tenemos que recibirlas por la fe. Y después que vayamos creciendo en el Señor nos la va a enseñar, porque Él nos ha dejado su Espíritu que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro transformador, nuestro salvador. ¿Qué más pudiéramos decir del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es quien nos conduce por camino de justicia y de verdad. Amado, le doy la gloria al Señor por todos los que se conectaron en esta noche. Envío un especial saludo allá a la hermana Yolanda Araque López. Dios le bendiga, hermana. A la hermana María Soledad, gloria a Dios. Y a todos los amigos que se conectaron. Le damos la gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para darle la gloria a Dios. Los invito para mañana viernes. Invite a sus amigos, a su familia, a sus contactos de las redes sociales. Así como los invitamos o le enviamos chistes, memes y tantas cosas que no son edificantes, enviémosle una invitación para participar mañana a las 8:30 de este devocional para la gloria de Dios. Les enviamos un saludo cordial de parte de los pastores Jesús Rodríguez y Nelly Petana en la iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria, ubicada en el barrio Los Balcanes, en el municipio de Soledad, en la carrera 34E, número 57B45. Repito, barrio Los Balcanes, municipio de Soledad. Le damos la gloria al Señor y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Decimos al Señor: Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por hablar a nuestra vida. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por enseñarnos y recordarnos, Señor, nuestra necesidad de ser transformados, Señor. De experimentar un nuevo nacimiento en todo nuestro ser, Dios mío. Padre, gracias porque solo tú puedes hacernos, Señor, nacer de nuevo. Porque los hijos de Dios nacen por voluntad de Dios, no por voluntad de carne, Señor. Te rogamos, Señor, por todas las familias que nos acompañaron hoy. Rogamos por cada hermano, por cada amigo, bendecimos tu familia. Oramos al Señor para que Dios bendiga tu casa, tu hogar. Que tú tengas la sensatez de meditar hoy en esta palabra y preguntarte a ti mismo si has nacido de nuevo, y si no es así, pedir a Dios que te haga nacer de nuevo por su palabra y por su espíritu. Oramos por los enfermos de nuestra congregación y de todas las congregaciones, por los enfermos del COVID-19, Señor, en nuestro país y en el mundo entero, Señor. ¿Cuántos partieron a la eternidad hoy sin Cristo, Señor? Dios mío, ten misericordia de aquellos que están en los hospitales. Mira, Señor, el colapso de los sistemas de salud de este país y de todos los países que no estaban preparados ni podían estar preparados para esta pandemia, Señor. Te rogamos que tu mano poderosa se extienda sobre la tierra, Señor. Y sea usted ordenándole a la peste que se vaya, Señor. Que se retire de la tierra, Señor. Porque solo usted puede hacerlo, Señor. Solo usted puede ordenarle, Señor, a ese virus que desaparezca y desaparecerá. Porque solo tú tienes el poder.
Oramos, Dios mío, por nuestras ciudades. Mira, Señor, los casos que se presentan en nuestro municipio y en todo nuestro país de esta pandemia, Dios mío. Rogamos por tus siervos, por los cristianos que están enfermos de esta peste, Señor, porque hay muchos cristianos infectados, Señor. Te rogamos por ellos, Dios mío, que usted les bendiga, que usted les ayude, que usted los guarde, que usted los levante, Señor, de esa enfermedad para gloria de su nombre santo. Enviamos este mensaje, esta tu palabra salvadora, a todos los rincones de la tierra, Dios mío. Bendice a los que escuchan tu palabra, Señor. Bendice a cada congregación que se reúne en torno a las Escrituras para participar, Dios mío, de las bendiciones de la palabra de Dios. Bendigo cada familia que hoy se pudo reunir con nosotros aquí. Bendigo a mi esposa, a mis hijos, a mi yerno, a mi familia. Bendigo tu casa, bendigo tu familia. Amado, que Dios te siga bendiciendo, que Dios te guarde, que Dios te sustente, que Dios te dé sabiduría e inteligencia para caminar con Él. Quiero levantar una oración especial con todos ustedes, mis hermanos, a favor del señor presidente de la República y de los ministros del despacho y a todos los hombres y mujeres que se encuentran en puestos oficiales de dignidad, que tienen autoridad. Padre, te rogamos, Señor, por el señor presidente Iván Duque Márquez, por su esposa, por sus hijos. Mira todos los ataques que el enemigo ha levantado contra ellos, Señor, solo con la finalidad de entorpecer su labor, Señor, solo con la finalidad de estorbar, solo con la finalidad de derribarlo de esa posición en que usted le permite estar. Te pedimos por todos, Señor, los alcaldes, los gobernadores, los congresistas, los senadores, Dios mío, cada hombre y cada mujer que está en puesto de dignidad en esta nación. Te pedimos, Dios mío, que sea usted dándole sabiduría, que ilumine, Señor, sus pensamientos, para que ellos puedan actuar de manera sensata, Dios mío, para ayudarnos a salir de esta situación como país, porque sabemos que la solución está en tus benditas manos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amado, con el favor del Señor, nos vemos mañana nuevamente, 8:30. Los invitamos a estar atentos para reunirnos mañana en el nombre maravilloso de Jesús. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Si le es posible compartir este video a todos sus contactos, a su familia, hágalo para la gloria del Señor. Amén y amén.